Días, ¿cómo estás? Hola doctor, buenos días. Bien, bien, muchas gracias. Aquí saludándolos de nuevo. Qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí, tenerte con nosotros. Vamos a ver, ya estamos conectados a TikTok. Déjame checar que vayan empezando a llegar nuestras amigas, nuestros amigos. Tenemos un tema muy interesante, muy valioso. Esperemos que haya muchas personas que lo vean y que haya muchas preguntas también. Permíteme. Hola Viviana, ¿cómo está? Viviana Vega, saludos. Saludos. Ella vive en Florida Blanca, en Santander, en Colombia. Viviana, Colombia. muchísimas gracias. Buenos días, qué bueno que está por aquí con nosotros. Ayúdennos a compartir el live, ya sabe cómo hacerlo, tocando la pantalla, dándole deditos hacia arriba, sonrisitas, corazoncitos para que vengan más personas. Vamos a platicar acerca de manejo de dolor. Manejo de dolor agudo sobre todo, pero también podríamos tratar un poco temas de dolor crónico. Y tenemos para ello a un experto en el tema, es el doctor Moisés Escobar. Moisés, ahora te voy a pedir que te presentes en un momentito, nada más déjame presentar, por favor, la página, la plataforma. Estamos en Segunda Opinión punto B de Víctor M. de Marín, es una página dedicada a la salud, salud física, salud espiritual, salud emocional, psicológica, reproductiva, sexual. Esta página es parte de una plataforma educativa internacional que tiene presencia en todas las redes sociales con el mismo nombre, Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín, y tenemos ya 70 colaboradores de diferentes áreas de la salud, de 12 países de Latinoamérica, más España. Bienvenida, Rosita Blanca Ramírez, buenos días, ¿cómo está? Muy bienvenida. Mayra, también bienvenida. Entonces, compartan, por favor, el live. Va a estar muy interesante y tenemos oportunidad de hacer muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Moy, por favor, si me hicieras favor, platícanos de tu trayectoria académica, de tu formación académica, de tu experiencia profesional. Gracias doctor, pues bienvenido a todos. Saludos. Pues bueno, soy el doctor Moisés Escobar. Soy médico cirujano egresado por parte de la UNAM. Posteriormente hice anestesiología en Petróleos Mexicanos. Posteriormente hice una subespecialidad en algología, manejo del dolor. Tengo una maestría en administración de hospitales. Estoy actualmente estudiando un doctorado. Tengo varios diplomados en vías aéreas difíciles para manejo de anestesia. Tengo varios diplomados para manejo de dolor agudo y crónico, como lo ha mencionado, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Los diferentes tipos de manejos que se le puede dar al paciente en diferentes escenarios que se van presentando. Actualmente soy médico adscrito al Instituto de Seguridad Social aquí en México y en diferentes hospitales privados. Aquí en el Hospital Ángeles, Hospital Star Médica, Hospital San Angelín, en diferentes hospitales damos atención médica. Muchísimas gracias, Moy. Viviana, todavía no subo el live de anoche, ya terminé tarde. Ayer tuvimos una noche bohemia, Moy, y se puso Ok, muy buena. interesante. Sí, invité a un cantante que de verdad es un muchacho muy capaz, muy hábil en la música, en el canto, pero se le fue el internet y me dejó solo. ¿Y qué podíamos hacer si teníamos el auditorio lleno? Pues me puse No, a pues cantar. a cantar. No, pues no, pues entonces me dieron ahí como las 11 de la noche. Me interesa, claro que sí, Viviana, yo subo los lives, hoy me pongo a hacerlo, tengo dos o tres lives, grabaciones pendientes, van a estar en las páginas, en las cuentas que inician una con Y, esa plataforma de Y, y la otra que empieza con F, también van a estar, es que aquí luego digo algo, alguna otra, y son muy celosos, Moy, y de repente ya me ha pasado que me bloquean la cuenta por 48 horas. Bien, Moy, muchísimas gracias nuevamente. A ver, manejo del dolor es un tema muy amplio, no pretendemos tocar todos los temas, pero hablando de dolor, sobre todo dolor postoperatorio y sobre todo de inicio, algo muy común, porque la mayoría son mujeres las que nos ven, el manejo del dolor en caso de cirugía. Por ejemplo, en el caso de una cesárea, en el caso de una histerectomía, ¿cómo manejas el dolor, Moy? ¿Cómo le ayudas a la paciente a que esos primeros días, sobre todo, sean más placenteros, más pasaderos? Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que cualquier cirugía, en cualquier ámbito, la respuesta inflamatoria, que es la respuesta aguda al dolor en el cuerpo de toda la persona, las primeras 24
48 horas son las más importantes, donde va a haber más problemitas para controlar el dolor. Por eso es muy importante abordarlo desde un inicio del manejo anestésico que le van a dar a la paciente y posterior el manejo analgésico que hay que darle. En el ejemplo que usted coloca, principalmente vamos a hablar de las cesáreas. Las cesáreas no hay que tenerle temor al bloqueo peridural. ¿Por qué? Porque una ventaja que vamos a tener a través de colocar este tipo de bloqueo, de este tipo de anestesia, es que a través de un tubito de plástico que vamos a dejar, que no lastimamos nada y lo dejamos en un espacio anatómico que se llama espacio peridural, es que podemos dejar algo que se llama, o que le conocen comúnmente por la gente, que es la bomba analgésica. Es como una mamilita que se coloca a través del tubo, donde nosotros vamos a dejar como médicos cantidad de anestésico, pero a una concentración analgésica. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del tubito va a estar pasándole medicamento analgésico a través de esa vía, y con eso vamos a poder inhibir una parte del dolor. No va a ser la única forma que vamos a controlar el dolor en la cesárea. Vamos a dejar la parte, pues los médicos tratantes, ginecólogo o anestesia que puede dejarlo es analgésicos intravenosos. Entonces, al hacer esta combinación de analgésicos intravenosos más, obviamente, la bomba que va a estar pasando medicamento anestésico, prácticamente le puedo asegurar que el 95-99% no va a sentir dolor. Es decir, que es una sensación placentera, van a tener a su bebé, va a poderlo cargar, va a poderle dar de lactancia sin ningún problema. Lo importante, y esto que nos va a ayudar, es a que se va a poder parar a caminar. En la actualidad es pararlo a caminar más rápido, para que obviamente la evolución de la cirugía sea mucho más rápida, ¿no? Para que no presente otras complicaciones, como que se estriñan, como que no pueden orinar. Eso es obviamente para que se puedan parar a caminar. Entonces, es una de las vías que las pacientes no tengan miedo al bloqueo, y que le pueden, desgraciadamente, bueno, no sé, en los diferentes países, aquí en la institución pública solamente en algunos casos nos permiten dejar este tipo de bombita, pero en institución privada, pues bueno, al final es que si se puede pagar esto, que no es caro, la verdad, bueno, aquí en México no es caro, y es muy barato, es una gran alternativa para manejo el dolor en la cesárea. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, el levantarse, el caminar es ahora una situación muy, muy valiosa que insistimos. Hace 70, 80 años, las señoras que tenían un parto, una cesárea, bueno, cesáreas había muy poquitas, pero sobre todo los partos las dejaban acostadas 3 días y no se mueva y no se levante y que no le dé el aire. Nos pregunta Yadira, ¿cuál es el tema? El tema es manejo del dolor. Sí se alcanza a ver aquí está, manejo del dolor, sí. Manejo del dolor, sobre todo postoperatorio, dolor agudo. Si hay alguna pregunta sobre dolor crónico también. Florcita, bienvenida, muy bienvenida. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Compartan el live. Estamos platicando con el doctor Moisés Escobar acerca del manejo del dolor. Compartan el live, denle toquecitos a la pantalla, denle corazoncitos, denle deditos para arriba, sonrisitas para que lleguen más personas. Es un tema muy, muy interesante, muy valioso. Ahora, nos platicabas, entonces, hay una bombita, se deja ese pequeño tubito muy delgadito. ¿Cómo de qué tamaño es ese tubito que se pone en la espalda? ¿De qué diámetro? 1 milímetro. O sea, realmente muy pequeño. De largo vamos a tener bastante largo, se deja obviamente desde el espacio adentro de la columna hacia afuera. Se coloca normalmente a la altura del pecho. Si tiene su bata o su playerita o algo, ahí obviamente nosotros lo manejamos esos aditamentos, los anestesiólogos. Se deja con una bolsita protectora y el medicamento se prepara. No tienen que estarle pasando nada, solita automáticamente esa bombita, pues hay de diferentes tamaños. La mayoría usamos que le va a estar pasando 2 mililitros por cada hora de este medicamento. Es controlado para que no se asusten de que le van a pasar más medicamento, que va a la columna, que le va a afectar, no afecta nada. Y pues está muy, muy, muy controlado. ¿Cuál es la otra ventaja? Que si a las 24 horas, esta bombita nos dura más o menos, hay bombitas de 24, 36 hasta 48 horas. Si tenemos las de 24, si la paciente todavía es una cirugía más cruenta, como la histerectomía, y que todavía va a permanecer en el hospital otras 12 horas, otras 24, podemos rellenar, sin volver a picar la espalda, a rellenar esta bombita y poder seguir administrando este medicamento, más los analgésicos intravenosos que se le pueden estar administrando. Muy bien, buenos días, Caro, ¿cómo está? Un saludo con mucho cariño hasta Hermosillo y Maquita hasta Chile. ¿Vive en Santiago, Maquita? Oye, hablabas de la otra cirugía.
Estamos platicando, perdón, acerca de manejo del dolor con el doctor Moisés Escobar. Él es anestesiólogo y especialista también en alergología, en tratamiento, manejo del dolor. Hablabas de la otra cirugía, histerectomía. ¿Qué es la histerectomía y por qué consideras que es más cruenta? Ok, bueno, la histerectomía es el retiro del útero o de la matriz, como le conoce la gente. Obviamente por alguna razón médica, que esa pues lo hace el ginecólogo, ya sea una razón ginecológica, una razón oncológica. Entonces, ese manejito, ese manejo lo vamos a tener nosotros, que esa cirugía hay de dos tipos en la actualidad. Cirugía abierta, que es obviamente abrir el abdomen y discar. Esta cirugía, si es la histerectomía abdominal vía abierta, es muy doloroso debido a los ligamentos y que se tienen que cortar para poder retirar la matriz. Y en la actualidad, pues en la medicina privada o en algunas instituciones públicas ya se hace la histerectomía laparoscópica. Esto hace que, obviamente, al no haber una apertura abdominal, la recuperación y el manejo del dolor es totalmente diferente porque el dolor cambia bastante, ¿no? Al no estar abriendo estas capas de grasita, de músculos, maneja bastante. Pero bueno, la histerectomía abdominal, que es, yo aquí en México podría decir que puede ser el 80% más o menos que se practica, o a lo mejor 90%, es que es muy dolorosa para las pacientes y la que quejan. De hecho, entre señoras siempre dicen, cuidado, es la cirugía que te va a doler horrible, está peor que el parto, es muy doloroso, no me pude mover durante 3, 4 días. Y no sé, es cuando yo les digo, bueno, va a depender cómo se le manejó el dolor. En la actualidad, si manejamos varias vías del dolor, porque el dolor se puede tratar por diferentes vías, pues hay señoras que ya no es que disfruten, pero es decir, ya al final ya no es una sesión no placentera de la cirugía, ¿no? Y cambia obviamente el ámbito y pues sabemos que la mejor publicidad es boca a boca, entonces ya no le van a meter miedo a otra persona en si se tiene que realizar este tipo de cirugía, ¿no? Muy bien. Y en esos casos, en el caso de que le quitan el útero a la señora en la histerectomía, ¿cómo manejas el dolor? ¿Es similar o es algo diferente a lo que nos platicabas de la cesárea? A lo mejor va a ser un poquito diferente. Aquí quiero hacer un paréntesis. Todo el mundo no tiene, en la actualidad tenemos un umbral al dolor diferente. Entonces, eso es muy Okay. importante manejar. Nosotros hacemos un interrogatorio y le preguntamos, bueno, ¿usted cómo maneja el dolor? Ejemplos claros. Oye, cuando tiene un dolor de cabeza, tiene que tomar medicamento. Si ya tiene un dolor de muela, ¿lo aguanta, no lo aguanta? Porque hay gente que dice, no, doctor, pues yo nunca tomo analgésicos porque pues, yo me aguanto. Entonces, tiene un umbral al dolor muy alto. Pero hay gente que dice, no, doctor, a mí me duele tantito la cabeza y estoy tomándome 2, 3 analgésicos porque no aguanto. Entonces, esta parte al final todavía sigue siendo muy subjetiva en la actualidad. Ya actualmente ya hay manejos para el dolor agudo, que es lo que vamos a hablar. Entonces, en estas pacientes se van individualizando cómo se va a manejar el dolor, pero al menos las 3 vías que sí se pueden manejar es, yo le sugiero a las pacientes, porque muchos pacientes dicen, doctor, no quiero que me toque la espalda. Le digo, no, es que no es tanto para que le manejemos la anestesia, sino que le vamos a ayudar para que no tenga tanto dolor agudo después de la cirugía. Aceptan ellas para poder poner bloqueo, hacemos algo que se llama sedación, es decir, que prácticamente como que le inducimos el sueño para que no sienta el piquete en la espalda, no coopere, no se mueva. Y podemos dejar uno, como les dije, el aditamento, que es la bombita para el dolor para después de la cirugía, más analgésicos intravenosos, como son comúnmente que la gente lo va a conocer, paracetamol, desquetoprofeno que se conecta intravenoso. Y aparte se le puede dar una sinergia con un opioide débil que todo el mundo lo ha de conocer, el tramadol. Pero el tramadol mucha gente le tiene miedo por el vómito. Yo les digo, no tengan vómito porque la verdad es que a veces yo les digo a los médicos tratantes, nosotros mandamos bolos, ¿no? Pues 100 miligramos, ¿no? Yo lo que hago es dejar una infusión controlada por 24 horas, es decir, que yo se la calculo, le dejo el medicamento en la vena y le está pasando las dosis adecuadas y al no pasar un bolo tan fuerte, hago que haya concentraciones en la sangre del medicamento, no les causa el vómito, y a las que es gente que es muy sensible, pues les dejo un antiemético. Entonces ya tenemos 3 vías para manejar el dolor. La vía por la bombita, el analgésico intravenoso, más el opioide, ¿no? Que es el tramadol. Y el opioide, la verdad es que es un opioide muy, muy débil, que se puede comprar en cualquier farmacia y creo que en cualquier país no está penado. Y entonces la paciente prácticamente, pues el dolor se lo manejamos a un 95, 90, 96%, entonces está ya tranquila. Hay otro tipo de anestesia que se le puede colocar a la paciente que se llama subaracnoidea, que es la que la gente conoce, es que me sacaron líquido de la columna. No le sacamos, llegamos a esa parte que es el líquido de la columna y podemos dejar morfina en esa área, que se llama morfina subaracnoidea.
Y en la actualidad, yo les digo, si su anestesiólogo se lo propone, acéptenla, porque son dosis, microdosis a ese nivel, y se ha visto en los artículos científicos y todo que nos da 24 a 36 horas de control de dolor postoperatorio. ¿Cómo lo hace? Pues al tener esta cantidad de microdosis de morfina dentro del líquido de la columna, hace que obviamente corra por todo el cuerpo y las endorfinas que segregamos obviamente pues, para el dolor agudo, pues bajen. Y entonces prácticamente tenemos una sensación placentera. Muy, muy interesante, cómo ha evolucionado el manejo del dolor con tantos medicamentos, con tantas técnicas, con tanto conocimiento actualmente, porque como tú bien dices, mira, yo me acuerdo una vez que me quitaron una muela, un tercer molar, y me tomé una capsulita de tramadol de 100 miligramos, ay, no, andaba yo en las nubes, en las nubes, y bueno, de eso a estar manejando una dosis pequeñita, constante, bueno, hay varias formas. Y amigas, amigos, recuerden, estamos hablando con el experto, esto no es para que lo hagan en casa, esto no es para que vayan y busquen el medicamento, esto es manejo, sobre todo en un hospital y con un especialista. Nos dice Yadira que se le fue el audio. Maquita, ¿tú sí nos oyes bien? Y Maquita dice, a ver, hay algo aquí muy raro, dice que a una amiga le quitaron el útero y le dejaron un bulto en el abdomen. Y ella preguntó por qué y le dijeron que eran nervios del abdomen. ¿Es así? Bueno, desconozco por qué le hayan dejado, no sé, a lo mejor ella se refiere a veces los hacen, digo, los médicos tratantes a veces hacen las vendan o les ponen una faja para posterior a la cirugía abdominal, como para hacer compresión, obviamente, para hacer que estos vasitos sanguíneos que luego llegan a ver, pues obviamente haya coagulación durante ahí. Hay gente que incluso también, sí está descrito, que puede colocar hielo en el área de la herida local. Esto ayuda también a un manejo del dolor postoperatorio. Desconozco la razón por la que hayan dejado el bulto a Maquita que nos dice, pero yo creo que a lo mejor puede haber sido estas causas. Sí, está muy raro, Maquita, la verdad eso está muy raro y la explicación también. ¿Hay nervios en el abdomen? Sí, claro, en la piel, debajo de la piel, dentro del abdomen, en el peritoneo, alrededor del útero, en todos lados hay nervios, sí, pero eso no genera que haya bultos en el abdomen. Carolina nos dice, después de la descripción que diste, que le comentaste, dice, ya hasta me empezó a doler la espalda. Es muy sensible, doña Caro, se imagina las cosas. Carito quiere triates, entonces pues le viene bien ir pensando en el manejo del dolor para su cesárea, porque triates pues tiene que ser cesárea. Oye, Claro, cesárea. Seguimos platicando con el doctor Moisés Escobar, él es anestesiólogo, especialista en manejo del dolor. Compartan el like, denle toquecitos a la pantalla, tap, denle corazoncitos, denle deditos hacia arriba, denle sonrisitas y van a venir más personas. Es un tema muy, muy interesante, muy valioso. Lau Flores, qué bueno que está aquí también. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuál ha sido su experiencia cuando las han operado? ¿Cómo les ha ido? ¿El dolor ha sido leve, moderado, severo? ¿Les ha ayudado el medicamento? ¿Ha sido el anestesiólogo el que les da este medicamento? ¿Es el médico cirujano el que les da el tratamiento? Dice Maquita, sí, claro, son 7 capas, pero le quedó el mal nombrado banano. El banano es la lonjita. La lonjita. Carolina dice que quiere triates, pero por parto. Ave María Purísima. Nada más, Caro, que, a ver, no me dejarás mentir. Si son triates, pues son 3 partos, ¿no? Entonces le tenemos que cobrar triple. Sí, Carito, entonces piénselo. Esta cesárea es una sola cesárea. Si son partos, le vamos a tener que cobrar 3 partos. Entonces, piénselo bien. Sí, yo le digo, de repente le digo a los pacientes, cuando veo que el bebé está grande, oiga, doctor, ¿y cuánto me va a cobrar? Le digo, pues no sé, lo voy a cobrar por kilo. Vamos a ver cuánto kilo, ¿no? Está muy caro el kilo de bebé últimamente, muy caro. Gracias por la respuesta, nos dice Maquita. Y Caro dice que no importa, que ella paga, que ella tiene billete, billuyo, así que no hay problema. Oye, ahora pasando a otra área de la cirugía, otra especialidad. En el caso de las cirugías de ortopedia, ¿qué tipo de cirugías son las más comunes que manejas? Bueno, de ortopedia las más comunes son fracturas. La fractura va a depender mucho al nivel, pero de las más dolorosas que podemos hablar de ortopedia es
La gente adulta va a llegar en algún momento o que les operan la rodilla o le sustituyen, que es una sustitución, una artroplastía de rodilla, total de rodilla, que es sustituir una rodilla, prácticamente cortar lo que es la rótula, parte de la rodilla del fémur y colocar una prótesis de rodilla. La Ok. otra es la prótesis de cadera también. Estas hablamos de la gente geriátrica principalmente y esto pues ha ido mucho, mucho en aumento, tanto en atención pública como en privada. Y estas dos cirugías son las más cruentas. ¿Por qué? Porque cortan hueso. Al cortar hueso, el periósteo, obviamente el hueso tiene mucha terminación nerviosa. Exacto. Entonces, el dolor aquí en esta gente, la verdad es que pues es una gente geriátrica, pues si no se le controla adecuadamente el dolor, la pasan bastante malito en el posoperatorio, principalmente 24 o 36 horas, que son las principales de la respuesta después de la cirugía. Entonces, esto sí es un tema como muy, muy importante que si nos preguntan, doctor, ¿va a haber dolor? Pues hoy siempre les digo, va a depender mucho, obviamente, el manejo. Entonces, siempre les digo, no tengan miedo a los bloqueos. Aquí sí es inclusive la mejor anestesia para este tipo de cirugías en todo lo que es ortopedia es la anestesia regional. Y en ellos, perdón, y en ellos es más importante todavía el tema de movilizarlos rápido. Así es. Así es. Por ejemplo, la prótesis total de rodilla, en la actualidad los médicos ortopedistas los operamos, los dejamos, pero a las 24 horas tengo que estar caminando con la prótesis. La prótesis de cadera va a depender del tipo de prótesis. Más sin embargo, si es la más común que se coloca, pues prácticamente a las 36 horas la estamos parando a caminar. ¿Por qué? Un paciente geriátrico que lo tenemos inmovilizado, sin mover, hay un riesgo de trombosis, de formar trombos en las que son piernas, y estos trombos pueden poner en peligro inclusive no una mala extremidad, sino si se despega ese trombo y se va hacia el área circulatoria, puede ser una tromboembolia pulmonar, que es decir, que tapa una arteria pulmonar y puede ser fatal, o sea, inclusive llevar hasta la muerte. Entonces, sí es muy bueno empezar con la movilización de estos pacientes y eso también va a ayudar bastante, pues que no haya dolor. Un paciente que tiene dolor prácticamente no se va a poder mover, o sea, no se mueve aunque queramos nosotros, ¿no? Y eso es algo creo que es muy común. Si yo tengo dolor, no quiero salir, ni a veces nos sentimos mal, no salimos ni de la cama, ¿no? Entonces esto es común, ¿no? Que hay que controlar. Sí, 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 bien, bien difícil, me imagino. Y ahora, en el tema del manejo del dolor, como tú lo estás planteando, que puede ser un bloqueo, por ejemplo, ¿qué tanto disminuye el dolor y qué tanto ayuda esto para la movilización, para la función? ¿No afecta de ninguna manera la movilización? El hecho de que pongas un bloqueo no disminuye la fuerza de los músculos, no disminuye la movilidad de los intestinos, la micción, la capacidad de orinar. Bueno, es un tema importante eso que menciona. Hay que hacer importante. Ya durante el procedimiento quirúrgico, la concentración de fármacos que vamos a administrar son diferentes. Obviamente, durante la cirugía, sí vamos a lograr algo que se llama bloqueo motor, es decir, que el paciente no va a poder mover. Dependiendo del nivel de bloqueo, es prácticamente, vamos a ponerte un ejemplo, de la cintura hacia abajo en una paciente que vamos a operar de la rodilla o cadera, no la va a poder mover durante la cirugía. Y durante la cirugía, pues podemos colocar una sedación para que el paciente esté prácticamente con un sueño fisiológico, él respirando por sí, no se entera de la cirugía, está tranquilo. Pero después de la cirugía, ya la cantidad de fármacos que vamos a administrar ya no van a ser para bloquear los músculos. Nada más vamos a bloquear la parte sensitiva, la parte de las fibras nerviosas que controlan el dolor. Entonces es con otra cantidad de fármacos. Por eso sí debe de ser controlado por un médico experto que es anestesiología o algología. Esta es una parte. Claro, hay unos efectos secundarios, no son efectos malos. Efectos secundarios es que va a depender mucho el cuerpo y sí, eso que menciona es, a estos pacientes sí les recomendamos colocar una sonda a Foley, que es una sonda urinaria, a través, obviamente, en la cesárea se colocan para poder vaciar la vejiga y poder que ustedes puedan operar. En ortopedia, por la edad de los pacientes y la inmovilidad que va a tener durante la cirugía y después de la cirugía, se coloca la sonda urinaria. Y esto hace que, obviamente, el paciente no tenga este problemita que sería una retención urinaria, ¿no? Que pues sí es una complicación cuando no se deja y podemos tener una retención urinaria y entonces hace un globo vesical y hay que estar vaciando la vejiga. Pero con la sonda urinaria se controla esto. Se va a poder parar a caminar, no va a haber flacidez en músculo. ¿Verdad? Esto va a depender, por eso les menciono, la cantidad de fármaco que administramos. Es una cantidad controlada para únicamente inhibir las fibras sensitivas. Excelente. Nos pregunta Lau Flowers. Dice, las operaciones de estética de la cara, ¿qué tan dolorosas son? Bueno, aquí vamos a administrar, aquí prácticamente yo también trabajo con cirugía plástica, cuando hacemos, va a depender mucho el tipo de cirugía. Hay algo que se llama retinoplastía, que es prácticamente jalar prácticamente todo lo que es la piel y poder, esta cirugía es con anestesia general,
pero aparte nos administramos un bloqueo que se llama bloqueo de triángulo facial. Hacemos puntos directamente en la cara con anestésico local y esto hace que prácticamente se disminuya. Y para que no duelan los piquetes, sedamos y administramos hielo. Por eso le digo que el hielo es bastante manejo, al manejo del dolor. Es decir, que si administramos hielo bastante, es como cuando vamos a unas áreas donde haya pues, mucho frío, prácticamente nos sentimos entumecidos porque el hielo sí hace prácticamente partes de anestesia. Entonces el hielo está a un extremo, antes de colocar el piquetito, nosotros colocamos hielo para que no moleste tanto. Y prácticamente pues la cirugía facial con este tipo de anestesia pues es muy, muy viable para poderla realizar hasta en consultorio cuando son procedimientos sencillos. Pero siempre y cuando sí les recomiendo que sea por cirugía plástica, cirujanos plásticos. Porque luego, en la Exactamente, sí. actualidad ha habido muchos problemas por cirugía estética, que sea muy consciente la gente que el cirujano estético, inclusive hay gente que puede, desde enfermería y diplomados que les dan ahí cursos muy pequeños, e inclusive a médicos generales, pues siguen siendo médicos generales que hacen un diplomado, pero no hacen una especialidad en cirugía plástica. Yo sé que es un poco a lo mejor más caro el cirujano plástico, pero vale siempre la seguridad del paciente, vale más que... Sí, de acuerdo, totalmente contigo, Moisés. Hay que ir con un médico especialista y también certificado. No busquen lo más barato, busquen seguridad, busquen eficacia. Sí, lo que dices tú tienes toda la razón. Puede ser un poquito más de dinero, pero lo vale, porque muchas veces quedan mal. Hemos tenido pacientes, amistades en los hospitales internados en terapia intensiva porque van a lugares de dudosa reputación o muy mala reputación y terminan en terapia intensiva, de verdad. Entonces, tenemos una amiga, hay una amiga, no sé si te acuerdas, que era secretaria en el sexto piso de acá del hospital, quedó con secuelas permanentes. Pariente del doctor Denis. Sí. Ah, sí, 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 no, perdón, del sexto piso, de una cesárea. Y su sobrina de Andrés. Y que ella fue a cirugía plástica y quedó con secuelas permanentes. Está incapacitada ya del hospital, ya la jubilaron, pero más allá de eso, pues su vida ya no es su vida, ya es una situación muy, muy, muy difícil, muy, muy complicada. Lo que les Oye, mencionaba, ¿no? bueno, Moisés, otra vez déjame comentarles, estamos platicando acerca de manejo del dolor. Compartan el live, denle golpecitos a la pantalla, denle corazoncitos, denle deditos así. Y llegamos a la mitad de la charla. Yo quisiera pedirte que por favor nuevamente nos platicaras de tu preparación académica, de tu trayectoria profesional para que te conozcan más. Gracias, doctor. Pues bueno, me presento nuevamente, soy el doctor Moisés Escobar Arriaga, soy médico cirujano principalmente egresado de la UNAM, posteriormente hice anestesiología en el Hospital Central Sur de Pemex de Petróleos Mexicanos aquí en México, posteriormente hice algología para manejo del dolor, que son 2 años, tengo diplomados para bloqueo regional guiado por ultrasonido, que es otro tema que también actualmente se puede hacer, algunos bloqueos para dolor crónico o dolor agudo. Manejamos también lo que es la institución pública en el Seguridad Social, aquí en el Hospital General de Troncoso, y hospitales privados, depende mucho, en diferentes privados yo trabajo y con diferentes especialidades, de las principales de cirugía plástica, ortopedia, cirugía general, neurocirugía y en algunas ocasiones cardiocirugía también. Excelente. Muchísimas gracias, Moisés. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen experiencias que compartir, este es el momento, cuéntenlo, cómo les ha ido. Puede hablar un poco más de infección urinaria. Maquita, no es exactamente el tema, pero ahorita platicamos un poquito de eso. Los pacientes con cáncer, cuando la morfina ya no tiene efecto, ¿qué se hace? Ahorita también comentamos de eso, Caro. Maquita, si gusta, escríbame a mí en uno de los videos únase a mis páginas en otras redes sociales con el mismo nombre, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, y ahí platicamos ampliamente del tema de la infección urinaria. Moisés, otra cirugía que yo siempre he escuchado que duele mucho, a mí no me han operado de la columna, pero he tenido problema de columna, lumbalgia, y es un dolor terrible, intenso, incapacitante. ¿Qué tan fuerte es el dolor? ¿Qué tan intenso es el dolor después de una cirugía de columna? ¿Y cómo lo manejas? Ok, bueno, creo que es un tema muy importante porque en la actualidad yo creo que de dolores de columna, muchos más del 30% de la población sufre. Le conocen la ciática, ¿no? Empiezan como que es la ciática y me tomo un desinflamatorio y eso es todo.
Yo siempre, antes de tocar el tema de dolor agudo, cuando ya es una cirugía, no, para poder no llegar a una cirugía, es desde los síntomas que ven que no se quitan los primeros días, vayan con un médico especialista, ya sea un médico ortopeda en cirugía de columna o un neurocirujano, que yo lo recomendaría más. ¿Por qué? Porque el tema del dolor de columna no es que duele el hueso, es que nosotros tenemos unos espacios, unos cojinetes, para que me entiendan, entre cada vértebra, que se llama disco intervertebral, que es como si fuera un cartílago. Es lo que le conocen la gente que, es que tengo una hernia de disco. Cuando este cartílago se protuye, se hernia, hace contacto con la raíz nerviosa. Entonces es como si agarráramos un cable de luz y lo empezáramos a oprimir. Entonces, al estar haciendo contacto, el nervio, recordemos que es electricidad. Aquí tenemos un problema de electricidad y por eso da un dolor tan severo, que a veces no lo controlamos con medicamentos tan comunes como paracetamol, y dicen la gente, es que me inyectaron hasta esteroide para ayudarme un poquito. ¿Por qué? Porque está inflamado, se llama aquí el dolor, es un dolor neuropático, es un dolor del nervio. Pero bueno, si ya llegaron a la cirugía de columna, aquí lo que nosotros hacemos es prácticamente manejamos durante la cirugía una infusión controlada de opioide, más aparte cuando el doctor ya libera el nervio, lo que nosotros hacemos es, lo que les comentaba, es un bloqueo regional que se llama paravertebral, es un bloqueo antes de que despierte el paciente, le pongo yo un bloqueo donde se operó el nivel, dependiendo del nivel, lumbar 1, lumbar 2, dependiendo de donde se opera. Y cuando el doctor, cuando el paciente despierta con su infusión, como les comenté hace unos momentos, de opioide, que es tramadol, más paracetamol, que hoy en día es uno de los mejores analgésicos que se pueden combinar con tramadol, hacen bastante sinergia, más les dejamos un medicamento que se llama pregabalina. Seguramente estos pacientes que se operan de columna ya lo toman desde antes, porque es el único neuroprotector al nervio. Entonces, todos estos tres medicamentos hacen que el paciente, nosotros lo que hacemos es operamos y a las 12 horas se para a caminar. El paciente a las 12 horas se para a caminar, a las 24, 36 horas se va del hospital. Prácticamente, ¿por qué? Porque el paciente no presenta dolor y la evolución de la cirugía es bastante adecuada. Va a depender mucho qué le hagan al paciente. Estoy hablando de una cirugía de las más comunes. Ya cuando colocan tornillos, porque esto quiere decir, cuando colocan tornillos es que las vértebras ya se desalinearon, entonces ya están choquecitas, y tienen que volver a alinear la vértebra con tornillos. Aquí el colocar tornillos a través de algunas estructuras que ya son óseas pueda molestar un poco más. Entonces aquí ya podemos dejar morfina nosotros controlada con el paciente, que es más fuerte que el tramadol, obviamente, pero siempre controlado. Si el paciente está en un hospital privado, bueno, aquí en México se conocen algunas bombas que se llaman PCA. ¿Qué es esto? Son bombas controladas por el paciente. Es decir, que yo médico le dejo morfina controlada que le va a estar pasando continuamente, más sin embargo, si el paciente, su umbral es muy bajo del dolor, le dejo rescates. Él se va a poder dar ciertos rescates, él aprieta el botoncito a la bomba y se da cierto medicamento en bolo de la morfina, hace que baje el dolor, pero no porque le está apriete va a estar pasándole medicamento. Nosotros le dejamos controlado cuántos rescates puede aplicarse por cada 2, 3 horas o cada hora, dependiendo del medicamento. Entonces, en la actualidad, el manejo de dolor en columna es bastante bueno. La verdad que los pacientes, les comento, y si es cirugía endoscópica de columna, que también ya hay cirugía endoscópica de columna para algunos padecimientos, pues a las 12 horas el paciente está prácticamente caminando, y como ya le quitaron su problema anatómico, que es el que le está causando el dolor, prácticamente el paciente, nosotros podemos, ahorita acabamos de operar este médico mío, anestesiólogo, a las 12 horas estaba caminando, hoy una semana después de la cirugía, ya está trotando, ¿no? Entonces, la verdad que les va bastante bien. Súper. Carolina dice, a mí me fusionaron 2 vértebras lumbares cuando tenía 6 años de edad y no me acuerdo que me haya dolido. La maravilla de los fármacos y de los médicos. Oye, ¿y no será Alzheimer? ¿No será que no se acuerda muy bien? No, nosotros la verdad es que actualmente yo les digo a los pacientes, la medicina ha evolucionado tanto porque la anestesia ha evolucionado. Antes el mito de la anestesia era miedo. ¿Por qué? Porque le puedo decir que hace 20, 25 años no había más que 3 fármacos. Tuviera lo que tuvieras, era ese medicamento. En la actualidad, prácticamente en el mundo, es que si eres cardiópata, dependiendo de la cirugía y la patología que tengas, es el medicamento que se te puede administrar. Yo les digo a todos mis pacientes, en la actualidad no tengan miedo. El paciente no debe de sufrir ni de dolor, porque aunque antes era eso, ¿no? Cirugía, dolor. Ahora no.
Ahora, cirugía no tiene que haber dolor. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad de fármacos. Desgraciadamente, yo que trabajo en institución pública, pues nos tenemos limitado a ciertos fármacos. ¿Por qué? Porque pues son caros. Pero bueno, ahí lo que hacemos nosotros son otras técnicas. Les comento, tenemos estudiantes de anestesia, lo que les enseño es, miren, vamos a bloquear un ejemplo. Si operaron de la mano a un paciente, les dejamos un bloqueo axilar, analgésico, un piquetito ahí que no va a molestar, pero 24 horas no duele nada al paciente después de una colocación de una placa de fractura, ¿no? Entonces, y hay técnicas que actualmente estamos avanzando para que estos pacientes, aunque sean en institución pública, pues tampoco sufran, ¿no? De dolor. Muy bien, sí, mira, yéndome todavía más atrás, pues en el siglo XIX, en los 1800, 1850, digamos, no había anestesia, entonces la habilidad del cirujano era quién opera más rápido y el que tuviera más habilidad con el cuchillito, que podía ser una persona que corta el pelo, un barbero o un carnicero, pues se convertían en cirujanos y era el que lo hiciera más rápido. Imagínense cuánto tiempo pueden aguantar sin anestesia, que les amputen un dedo o que les amputen una mano en una guerra. En fin, bueno, era aquello terrible y lo que vivimos hoy, bueno, es una situación maravillosa y claro, seguirá mejorando. Pasando a otro tema, lo que nos preguntaba un poco Carolina, antes de llegar al tratamiento crónico, del dolor crónico, en el caso de las cirugías de cáncer, en las cirugías oncológicas, que generalmente son amplias, son cruentas, también han avanzado mucho, pero en general son cirugías muy extensas. ¿Qué tan importante es el dolor en esos casos y cuáles cirugías dirías tú que son las que más dolor causan en ese ámbito? Pues miren, en cirugía oncológica el tema que aquí es algo que se va a llamar de un dolor crónico que se puede agudizar. Es un dolor que ya traemos por la patología previa del cáncer, obviamente, y estos pacientes seguramente toman tanto analgésicos no morfínicos como morfínicos en diferentes presentaciones. La mayoría les dan gotitas, les dan tabletas o parches. Entonces, lo importante es que el paciente no debe de suspender su medicamento, no debe de suspender su medicamento. Y nosotros como anestesiólogos lo que tenemos que saber es, primero, ver qué cantidad de fármaco está tomando por diferentes vías, por la vía que sea. ¿Por qué? Porque si yo administro anestesia con medicamentos por abajo de ese nivel que él ya toma, no le va, y cuando despierte la anestesia, le va a doler mucho más de lo que le dolía. Entonces, se llama equianalgesia. Primero tenemos que ver cuánto está tomando ya y sobre ahí calculamos los medicamentos anestésicos porque el cuerpo ya está tolerando, el cuerpo ya se hizo una tolerancia a ese fármaco. Entonces, y nosotros lo que hacemos en el labor, depende de la cirugía, la mayoría de cirugías oncológicas cruentas que podemos llegar a ver, pues son abdominales, de que depende el origen, sea intestino, sea estómago, sea páncreas, sea incluso también en el ámbito de la ginecología, cáncer uterino. Pues sabemos que una cirugía radical van a quitar ciertas estructuras aparte del órgano de donde está el tumor, pues pueden quitar ganglios, pueden hacer una cirugía radical que se le llama, y entonces el manejo de este tipo de pacientes nosotros le llamamos anestesia combinada o mixta, es decir, que tanto ponemos bloqueo como los dormimos al paciente. Cuando acabemos la cirugía les dejamos a través de estos, del bloqueo, medicamento anestésico para el dolor, más infusiones, aquí sí ya son de tipo morfínico, o inclusive algo que se llama buprenorfina, que es también derivado de la morfina, pero con una analgesia mucho más fuerte, ¿no? Pero infusiones controladas. Y entonces el paciente, prácticamente nosotros lo manejamos aquí en el ámbito privado, es que no tenga dolor. En el ámbito privado les dejamos la PCA, que es la bomba, para que él, si a pesar de esto no controla el dolor, se le pueda manejar controlado por el paciente. El dolor oncológico es un tema muy, muy especial porque ya está inclusive a nivel psicológico. A nivel psicológico, psicofísico, es que el paciente pues ya ha pasado por quimioterapia, por diferentes cosas, entonces ya está muy maquilado el dolor y sí hay que controlar los diferentes ámbitos. Inclusive dejamos algún ansiolítico porque a veces a nivel psicológico ya me va a doler y lo controla, entonces dejamos un ansiolítico en este tipo de pacientes. Y ya cuando se regresa del hospital, lo que hacemos es la sugerencia que nos preguntaba que la morfina no le hace, recordemos que en el paciente oncológico siempre hay que hacer lo que se llama rotación de opioide, es decir, no quedarme con un solo opioide durante mucho tiempo. Nosotros hacemos un ejemplo, si toma morfina vía oral, un mes después hay que cambiarlo a buprenorfina parche, pero hacer la equianalgesia para que el cuerpo vaya como
valga la palabra, desintoxicando la morfina y aceptando el otro, y no se haga tolerante. El problema de las instituciones públicas es que no hay mucho médico algólogo o paleólogo para que haga esta rotación de opioides, y por eso el paciente dice, doctor, ya me pongo un parche, 2 parches, no me hace nada, porque hay que hacer la rotación del opioide. No sé si debe de quedar solamente con uno solo. Muy bien, nos saluda Maura desde Canarias, desde Islas Canarias. Dice, esta vez empezó temprano. Sí, Maura, empezamos a veces a las 10, a las 11 de la mañana, a veces a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, luego a las 6, 7, 8 de la noche. Tenemos ya 3 diferentes horarios. Y nos dice Maura, yo utilicé muchos parches de morfina, pero porque sufro de dolores crónicos y dejé de usarla. En una próxima charla vamos a platicar sobre manejo de dolor crónico, ¿sí? Y diferentes padecimientos que son importantes en esta área. Hoy estamos platicando más bien del dolor agudo, del dolor postoperatorio, que es un motivo a veces bueno, no a veces, frecuentemente es un motivo de temor en las mujeres, temen, o hombres, todavía más, los hombres somos más miedosos al dolor, y es que me va a doler, y es que desde el piquetito del suero, desde el pinchazo del estudio de laboratorio, me va a doler, y pues todo eso actualmente la verdad es que con especialistas como el doctor Moisés Escobar, pues esto ha disminuido y ha mejorado muchísimo. Pati Manzano, buenos días doctor, un gusto conocerlo. Igualmente, Pati, a sus órdenes, el doctor Moisés Escobar, él es anestesiólogo, especialista en manejo del dolor. Mi nombre es Víctor Marín, yo soy ginecólogo, especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo. A sus órdenes, aquí en Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín, estamos dedicados a salud integral, física, psicológica, emocional, reproductiva, sexual, y tenemos presencia en todas las redes sociales. Búsquenos en todas las redes como Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín. Nos dice Maura desde Canarias, dice acá son 4:44 de la tarde. Sé el tema de dolor porque mi hijo tuvo cáncer de estómago y sé lo que pasa con eso. Ay, Maura, un abrazo. Sí, es terrible. Nos saluda Ana María Lucía, ella vive en Toledo, España. Buenos días en España, doctor, ¿cómo está? Ana María, muy bienvenida. Ayúdenos, Maura y Ana María, ya en España, en darle difusión a la página, a los videos, a los lives, todo esto. Este live aparecerá en otras plataformas entre mañana y pasado mañana. En un par de días a lo sumo estará ahí la grabación para que la puedan revisar, para que la puedan compartir también. Pues estamos llegando a la parte final de la charla. Yo quisiera preguntarte si hay algún otro tipo de cirugía que tú consideres que tiene algún otro manejo especial del dolor, alguna otra cirugía en la cual los o las pacientes tienen un especial temor por el tema del dolor posoperatorio. Bueno, una de las cirugías que sí podemos platicar, que nos preguntaban acerca de la cirugía plástica de cara, pero bueno, una de las cirugías más comunes, yo creo que en todos los países, es la cirugía plástica de las mujeres que se someten a arreglar prácticamente muchas partes del cuerpo, ¿no? Lo que le llaman la liposucción, abdominoplastía, lipoinyección. Nosotros le llamamos un paquete Barbie aquí en México. ¿Por qué? Porque el plástico, pues les hace, para no someterlas a varias cirugías, les hace varios procedimientos en uno solo, donde se hacen liposucción, tanto abdominal, parte anterior, parte posterior de la espalda, parte posterior abdominal, de los brazos, inclusive. Hay gente que se hace mentón durante la misma cirugía, implantes mamarios que se colocan. Entonces, bueno, aquí sí es un tema muy importante porque pues es cruenta la cirugía. Al final están sometiendo a muchas partes del cuerpo a una respuesta inflamatoria que va a tener después de la cirugía. Claro, el resultado al mes y medio pues, es espectacular, ¿no? Pero bueno, ¿cómo manejamos el dolor en esos pacientes? Lo que siempre nos han preguntado a nosotros, oiga, doctor, ¿me va a doler? Nosotros decimos que no. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, igual que los hemos comentado a lo largo de la plática, ya hay diferentes técnicas. Aquí el tema importante es que sí lo hagan con cirujanos plásticos, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque al estar haciendo una liposucción van a estar moviendo grasa del cuerpo. Sí. La grasa del cuerpo puede formar trombos de grasa y ese trombo de grasa puede ser incluso fatal si no lo hacen con manos expertas y en hospitales certificados que se puedan tener todo a la mano. Y bueno, la mejor anestesia para estos pacientes es un bloqueo, inclusive volvemos a repetirlo, más anestesia general si la paciente económicamente lo puede pagar, los dos tipos de anestesia,
o el bloqueo si es por liposucciones y abdominoplastía. La abdominoplastía, que muchas mujeres lo practican por ese gordito que no les gusta o porque ya tuvieron 2, 3 cesáreas y no les gusta cómo quedó la parte abdominal, pues bueno, el cirujano plástico prácticamente va a hacer una cirugía bastante amplia de los músculos abdominales, va a suturar estos músculos para que quede bastante plano el abdomen. Y bueno, entonces este tipo de pacientes sí requieren un manejo de dolor bueno después de la cirugía, y lo que hacemos es con infusión controlada de opioide. Entonces aquí el paciente le dejamos igual una infusión controlada. Aquí lo importante es igual la movilización. Como se movió bastante grasita por el cuerpo, lo importante es que a las 24 horas máximo la paciente esté caminando. Obviamente va a tener algunos drenajes que el cirujano plástico va a dejar por precaución. ¿Por qué? Porque se mueve, obviamente, como se mueve grasa, se mueve sangre. Entonces aquí lo importante es que si se van a someter a este tipo de cirugías tan fuertes, es que sí tengan una buena valoración preoperatoria, es decir, que tengan buena cantidad de hemoglobina. Sin una buena cantidad de hemoglobina, seguramente se puede inclusive hasta transfundir al paciente porque se mueve bastante grasita. Y bueno, yo al menos con los cirujanos plásticos son muy éticos, y si estás con mucho peso alto, es primero baja de peso, a cierto peso que tengo que llevar, y posteriormente hago la cirugía. No nada más la cirugía hace la magia, ¿no? Entonces aquí hay que hacer como una cooperación de todos. Ese es el tema sobre la cirugía plástica. Perfecto, muchísimas gracias. Maura nos dice Doctor Number One, le estaré compartiendo sus videos. Muchísimas gracias, Maura. Sí, compártalos con sus amigas, familiares. Y a ver, Carolina nos hace un comentario, Moy, que aquí ya me deja en duda. Dice: lo que me parece asombroso en cuestión de dolor es que el cerebro no duele. ¿No duele el cerebro? No, la médula espinal, por ejemplo, una cirugía, yo manejo cirugía neurológica. Lo que les llega a doler, bueno, nosotros lo que anestesiamos al paciente es para poder hacer una cirugía, por ejemplo, pues bueno, mañana tenemos nosotros una cirugía neurológica que es por un tumor cerebral, desgraciadamente, de una paciente. Entonces tienen que hacer una craniectomía. ¿Qué es esto? Es retirar parte del cráneo para poder llegar hacia la que es el área cerebral. ¿Qué es lo que duele? Quitar el cráneo. Hacen desgraciadamente como el hueso. Entonces nosotros lo que hacemos es, para que el paciente, después de que primero Dios todo salga bien, que coloque en su cráneo, no tenga dolor de cabeza por la incisión, hay algo que se llama bloqueo de escalpe, que es un bloqueo regional del cráneo. En la actualidad, un maestro me decía: donde hay un nervio hay un bloqueo, y si hay un bloqueo no va a haber dolor. Entonces, en todo el cuerpo tenemos terminaciones nerviosas. Entonces, todas las partes del cuerpo se puede bloquear, claro, con entrenamiento. No todos los anestesiólogos hacen eso porque hay un entrenamiento especial para los bloqueos regionales. Lo que hacemos en cráneo es eso, colocar un bloqueo, y es cierto lo que ella dice. Dentro de la cirugía ya cerebral, la cantidad de fármaco que yo tengo que administrar es muy poco porque el cerebro no capta dolor. El cerebro no más modula. El cerebro modula, y lo que llega a tener eso son las terminaciones nerviosas. Pero si agarramos un cerebro y le picáramos, no capta. Lo que molesta es las terminaciones de la piel, como usted mencionó, de los músculos, que tienen nombres especiales. Estas terminaciones nerviosas son las que llevan la transmisión del dolor. Y bueno, sería un tema especial. Primero hay una captación a nivel de la médula, de la columna. Ahí hay una captación de la primera terminación nerviosa. Por eso siempre les digo, el bloqueo es excelente, porque si nosotros inhibimos esta primera parte, ya no va para arriba la transmisión del dolor. La gente que no quiere bloqueo tiene esta parte que no se puede inhibir, y entonces a veces los medicamentos intravenosos no son capaces de eliminar por completo el dolor. Muy bien, nos dice Silvia Zaira: me operaron de escoliosis cuando era una niña y ahora tengo una hernia y no me quieren operar. ¿Una hernia dónde, Silvia? ¿En la columna o una hernia abdominal? Supongo que a lo mejor una hernia de columna. La escoliosis en los niños, bueno, la gente lo que colocan son unas barras de titanio junto con travesaños que se conocen para poder corregir la columna y no que no esté chuquita. Posiblemente, obviamente, este problema anatómico sí puede condicionar, inclusive todos, o sea, cualquiera, por actividad, sobrepeso, un trauma, por cargar a veces una maleta en mala posición, puede tener una hernia. Yo le invitaría que vaya con un especialista, un neurocirujano o algo, y a lo mejor van a encontrar alguna alternativa, o si es candidato a algún otro tratamiento.
Excelente, muy de acuerdo contigo. Silvia, si nos dice dónde vive, en qué ciudad vive, tal vez tengamos un conocido por ahí. Tengo un niño hijo de una amiga con un tumor de cerebelo. Fue operado y la parte derecha no la mueve. Pues bueno, que no se desanime, no sé cuánto tiempo tiene de la cirugía. El cerebelo, pues sí, es una parte importante porque es el que nos controla el equilibrio. Yo creo que si tiene algo que se llama hemiplegia, que es la mitad del cuerpo no puede mover, vamos a descartarlo yo lo invitaría con su médico, primero ver si no hay un área de infarto, la rehabilitación le va a ayudar mucho. A estos pacientes es primordial después de una cirugía neurológica rehabilitarlos y va dependiendo pues el área, ¿no? Hay incluso rehabilitaciones de lenguaje o motoras, como en este caso, y esto hace que se estimulen. Recordemos que hay algo que se llama plasticidad cerebral, es decir, que neuronas aprenden de otras neuronas, y cómo es esto, con estímulos. Entonces yo le invitaría a que tenga rehabilitación y que pues esperemos que pueda mejorar lo más que se pueda. Perfecto. Sí dice que fue hace un mes la operación. Entonces ya estamos, que no te desanime y que platique con su médico que los hallazgos que tuvieron, y pues yo creo que su médico la envió a rehabilitación para que pueda empezar su Está familiar. en buen momento. Dice, sí, tiene rehabilitación, muchas gracias. Sí, es importantísimo, Maura, y ahorita está en muy buen momento. Está recién operado, así que, y es un niño, pues tiene todavía mejor Mucho más. pronóstico. Ojalá que sí se recupere. Moy, pues estamos llegando a la parte final. Yo te pediría si nos puedes dejar algún mensaje final acerca de todo esto que nos has platicado, de los avances médicos, tecnológicos en el manejo del dolor, de la manera que han mejorado la evolución y la recuperación de los pacientes y las pacientes en diferentes áreas de la medicina y de la cirugía. Pues bueno, yo quiero acabar con algo que sí les sugeriría, que si se van a someter a una cirugía programada, a Ajá. su cirujano, sea ginecólogo, ortopedista, pídanle que haga, así como ellos los valoran previamente, pidan una valoración previa por su anestesiólogo. Cualquier duda que tengan sobre el dolor, su médico anestesiólogo, si los conoce con tiempo antes de la cirugía, les puede aclarar bastante duda. En la actualidad hay bastante manejo para el dolor agudo, que es el que todo el mundo tenemos miedo de no quiero que me duela porque es una sensación pues no plena, pero en la actualidad no tengan miedo a una cirugía por el dolor, porque se puede manejar de diferentes alternativas. No nos vamos a encasillar que solamente hay una, hay muchas alternativas para el dolor agudo, inclusive en cirugía privada, con la tecnología que ha avanzado tanto, ya tenemos monitores que podemos nosotros decir el paciente sí tiene dolor o no tiene dolor, porque a veces sentimos y no sabemos diferenciar entre el sentir, es que sí siento, pero me duele, entonces ya en la actualidad ya existen monitores, pero bueno, obviamente es una tecnología que está avanzando y tiene un costo. En la institución pública todavía no llegamos a eso, pero yo creo que en unos años vamos a tener eso. Y para el dolor crónico sí es un tema importante. Yo siempre les digo, busquen, desgraciadamente los oncólogos a veces ellos quieren dar el tratamiento del dolor. Yo siempre los invitaría de, mándalo con un especialista que es un paleólogo o un algólogo, buscar este médico de medicina paliativa para estos pacientes crónicos, porque al final el paciente que tenga dolor no tiene calidad. La verdad es que sin calidad no podemos estar durmiendo, pero no descansando. Entonces siempre les invito a que vean con el especialista y que le puedan dar su mejor tratamiento. Y yo soy de las personas que digo que sí existen medicamentos para controlar el dolor. El paciente no tiene por qué tener dolor, tenga la patología que tenga. Aunque sea un cáncer tan avanzado, hay alternativas y medicamentos que el paciente debe estar tranquilo, inclusive en estas etapas terminales, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias y con el compromiso, amigas, amigos, de invitar nuevamente al doctor Moisés Escobar para que platiquemos de dolor crónico, dolor ya en otra magnitud, en otro tipo. Y Maura nos dice, Dios los bendiga a todos. Yo muy pronto tendré una neurocirujana infantil, mi nieta. Maura, le reitero la invitación, ya se lo he comentado, ojalá que su nieta aceptara participar un día aquí con nosotros. Me daría mucho gusto entrevistarla y que nos platique de sus experiencias, de sus tratamientos, de todas las enfermedades que ve. Creo que a muchos nos interesaría. Muchísimas gracias, Moisés. Nos vemos pronto. Y amigas, amigos, nos vemos como a las 7 de la noche. Voy a hacer un live acerca de asesoría en salud femenina. Nos vemos aquí 7 de la noche. Si hay algo antes, les aviso. Muchas gracias, Maquita, y escríbeme por favorcito en otras redes y platicamos ampliamente. Gracias. Muy, permíteme un minutito, por favor. Sí, doctor.